La estructura es el punto número 2 clave y esencial para toda rentabilidad. Miren, una de las cosas con las que yo me encuentro constantemente cuando empiezo una mentoría con varias personas, muchos llegan con nosotros y llegan de academias o llegan de otro lado, donde no entienden el concepto de la importancia de la estructura. Siempre se les enseña lo básico, máximo, mínimo más altos, máximo, mínimo más bajos, ya, tienen una tendencia alcista y para eso es suficiente. Métanse a una hora, operen y ya tienen su operativa. Métanle una EMA, un estocástico, unas bandas Bollinger y tienen suficiente. Y en teoría, muchachos, todo está en el precio. Nada de lo que nosotros hacemos, por lo menos hablo de nuestra empresa y nuestra operativa, nosotros no tenemos necesidad y no usamos indicadores. No son útiles para lo que hacemos. No estoy diciendo que algunas personas los usen y no les vaya bien, les va bien, pero cuando ustedes aprenden a entender los gráficos y lo que el precio dice, los indicadores pasan a un segundo plano. Entonces nuestros gráficos son totalmente limpios. Yo como mentor, como persona que enseño y lo que les estoy compartiendo ahorita totalmente gratis, les digo, cualquier persona que los quiera redireccionar de lo que está en los gráficos para que vean lo que un indicador les está diciendo, los está guiando por el camino que no es, porque todo está en el precio y se los voy a demostrar ahorita que vayamos a ver este tema de estructura y uno de los 6 que tomamos esta semana que fue en base a eso. Entonces, ¿qué es la estructura? Se conoce como estructura al rastro que va dejando el precio en un periodo de tiempo determinado. Esto nos indica qué hizo el mercado en el pasado y nos da pistas sobre lo que puede hacer en el futuro. Dentro de la estructura operan dos tipos de fuerzas. Ustedes ya sabrán, la fuerza alcista, la fuerza bajista. Determinarlas es fundamental para poder saber hacia dónde puede fluir el precio. Esta fuerza va a ser establecida por el tipo de estructura en la que nos encontremos, alcista o bajista. Y muchos me dicen, no, sí, es que la estructura es fácil, eso yo ya lo entiendo, yo ya sé cuando una tendencia es alcista, cuando una tendencia es bajista y ya. Y si así fuera de fácil, yo creo que ni siquiera está acá, todo el mundo estaría forrado en dinero. Y este tema es muy básico, pero muy al detalle van a entender por qué es tan primordial. La fuerza del precio va a ser diferente según las diversas temporalidades. Tomemos en cuenta, por ejemplo, si en la temporalidad mensual el precio está alcista, pero en semanal, diario y 4 horas está bajista, es muy probable que la fuerza del mercado tienda a bajar por lo menos hasta encontrarse un punto de interés de una temporalidad mensual. Ya se los voy a explicar con los gráficos, porque quiero primero que todo mostrarlo mediante un dibujo que quise hacer, donde les voy a explicar el por qué la estructura, por qué los bancos o por qué el precio se mueve, porque se mueve. Siempre hay un porqué más allá de la típica excusa de que es que lo están manipulando. No sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba bastante que cuando yo empecé en este negocio, no sé si era cosas de la vida, el cosmos alrededor mío me estaba jugando mal, tenía toda la sal puesta, era de malas, pero yo metía una operación en compra en eurodólar y mágicamente en ese momento cuando metía la operación, el precio se me iba en contra. Entonces yo decía, no, de pronto es que están manipulando el precio, entonces ahorita voy a vender. Y empezaba a vender y el precio se me devolvía. No sé si solo me pasaba a mí, ¿sí? No sé si solo me pasaba a mí, pero creo que a la gran mayoría que batalla mucho con lograr rentabilidad es porque no entiende para dónde va el precio o no entiende por dónde estamos y para dónde vamos. Y eso es tan importante porque es precisamente lo que le pasa al 95% de las personas que no logran rentabilidad en Forex o en futuros o acciones o en el mercado que quieran. No lo logran porque no entienden la estructura a cabalidad. Y sí, Alejandro, el precio va en busca de liquidez y no es que la manipulen, es cierto. El precio va en busca de liquidez. Todo gira en torno a eso. Pero yo quiero explicarlo como en palabras mías, cómo es.
que se radica esa liquidez y por qué pasa lo que pasa. En este ejemplo pueden ver una clara tendencia básica alcista y bajista. Pueden ver que aquí esto a la izquierda es como si fuera un rango. Luego el precio empieza a mostrar una sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos, hasta que de repente esa sucesión o esa secuencia se rompe. En este ejemplo, el precio rompe acá y empieza a ser una tendencia bajista, un fractal bajista. Hasta ahí digamos que eso es lo más básico y sencillo. Pero ¿por qué lo hacen y cómo es que van por esa liquidez? Bueno, les explico. Cada vez que el banco o los bancos, que son los entes que mueven el precio, los grandes fondos de inversión, y nosotros, que somos un paréntesis chiquitico, no hacemos ni cosquillas a lo que el precio hace o lo que va o deja de ser. Nosotros metemos una compra arriesgando $1 y eso no le hace, la verdad, gran cosa al precio. Pero donde los bancos inyecten capital, ahí es donde los movimientos se ven fuertes. Entonces, los bancos siempre trabajan bajo un esquema de coberturas. Ese esquema es que en el mismo tiempo de que compran, al mismo tiempo están vendiendo. Eso es coberturas. Ellos compran y venden al mismo tiempo. Ahora, ¿compran y venden la misma cantidad? No necesariamente. No necesariamente lo hacen así. Y hay que entender que estos bancos, instituciones, literalmente están comprando y vendiendo físicamente un activo, una moneda o lo que sea. Cada vez que hay transacciones internacionales en los intercambios de moneda, ahí hay movimiento y hay liquidez. Entonces, ellos son los únicos que tienen la capacidad monetaria de mover el precio. Cuando ellos inyectan órdenes en venta y en compra, hacen que el precio se mueva. Entonces, un ejemplo acá es el siguiente. Estoy poniéndolo en ejemplos míos que no van lejos de la realidad, pero vamos a centrarnos acá en este primer mínimo. Cuando este mínimo es formado, antes de que este precio se desplazara hacia arriba, ellos inyectaron capital. Y vamos a ponerlo como de esta manera. Inyectaron alrededor de 100 millones de órdenes para compras y también al mismo tiempo metieron alrededor de 50 millones de órdenes en venta. Si ustedes se dan cuenta y hacemos un equilibrio, pues las 100 millones de órdenes en compra tienen mucho más peso que las 50 millones de órdenes que tienen en ventas. Por lo tanto, ese precio va a generar un movimiento alcista. Cuando el precio se empieza a desplazar hacia arriba, empezamos a jugar muchos con esto. Fondos de inversión, gente común empieza a comprar y a vender. Algunos piensan que el precio va para arriba, se montan en la compra, van súper positivos. Algunas personas dicen, no, esto ya subió mucho, que es la típica frase. Esta ya es la típica frase. ¿Me escuchan? Díganme si me escuchan ahí, qué pena, es que creo que se perdió el audio. ¿Sí me están escuchando? Hola, hola, hola. Hola. Hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Qué pena, qué pena. Ahí Se escucha, pa, se escucha. ¿Ya me escuchan todos, sí? Sí, sí. Bueno, regáleme un segundo acá. Lo cuadro, que es que se había ido se me había ido el audio y el internet. Tocó acá rápidamente solucionar. ¿Alguien me puede decir hasta dónde me escucharon, por favor, Sebas? Profe, donde ya inyectan operaciones en compra. Listo. Bueno, a partir de ahí entonces. Entonces, les venía comentando, ellos inyectan órdenes en compra, órdenes en venta. Cada vez que inyectan capital, pues hacen mover el precio. En este caso, inyectando órdenes, en un segundo que están algunos tratando de ingresar. Ok. Ok, vale, William. Listo. Entonces, como les decía, inyectan órdenes en compra o órdenes en venta. Eso hace que el precio se desplace hacia arriba. Claramente, pues las órdenes que van en compra, las 100 millones que estoy poniendo de ejemplo acá, van muy profit.
y pueden alcanzar a hacerse, un ejemplo, el 2% en esa subida. Pero al mismo tiempo, estas órdenes que inyectaron en ventas, las 50 millones de órdenes que inyectaron en venta, esas órdenes van en rojo, van en negativo. Y por lo tanto, ellos no van a querer perder. Ustedes han podido comprobar cuando operan que tienen una operación, y para aquellos que no usan stop loss, ¿sí? Si ustedes dejan correr esa transacción en negativo y no usan stop, ese negativo les va creciendo. Entonces, eso quiere decir que si ustedes no usan stop, el precio les puede ir en contra, en contra, en contra, hasta que lo pierdan absolutamente todo. Entonces, es muy importante entender que ellos mueven el precio, pero tienen que hacerlo dinámico, tienen que generar liquidez. Entonces, es importante que en el movimiento alcista, denme un segundo. ¿Me están escuchando bien? Es que me dicen que se está entrecortando el audio. Sí, se está entrecortando, Raúl. Ok, Sí, se está yendo la voz. un segundo. Un segundo, lo soluciono acá antes de seguir. Confírmeme si me escuchan mejor o si no. Sí, ahora sí se escucha bien, profe. Sí, sí. Listo. Entonces, ahorita sí, Sebas, hazme un favor. Si se llega a cortar mi voz o llegamos a tener interferencia, avísame antes de yo hablar. Y Listo, después me profe. tenga que volver, ¿vale? Vale. Listo. Entonces, en el movimiento alcista van ganando, pero las pérdidas se van generando tras estas ventas, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Una corrección. ¿Sí? Y esa corrección es con la única finalidad de ir a liberar las órdenes que tienen en rojo. Ellos no hacen una corrección del precio. ¿Pero me escuchan bien o no, Edwin? Sí, ahora sí se escucha bien. Sí, sí, ahora ya escucha bien. Ah, Sí. bueno. No, o sea, avísenme si se llega a entrecortar o algo, pero así estamos bien, ya lo solucioné acá. Entonces, cada vez que el precio hace un impulso y hace un retroceso, la imagen no sigue saliendo. ¿No se ve la imagen? Sí, de pronto la Sí. conexión de... A ver, Sí, espérenme. ahora, o sea, se probó. A ver. ¿Ya? Sí, ya. Sí, Ya. Eso, ya entonces. aparece. Vale, perfecto. Listo, entonces ellos siempre que hacen, o sea, el mercado después de que hace un impulso tiene que hacer un retroceso, y el retroceso no es porque quieren hacer una figura bonita en el mercado. El retroceso es porque necesitan ir a liberar las órdenes contrarias de la contraparte que tienen en pérdidas. Y varios me hacen la pregunta y me dicen, pero entonces, qué bobada, si ellos saben que el mercado va a subir, pues ¿por qué no meten todas las órdenes en compra? ¿Qué necesidad tienen de empezar a vender si se van a ir en rojo? Y la razón es porque si ellos saben eso, que obviamente lo saben, si solo lanzaran órdenes en compra, el mercado sería una sola línea recta para un lado. Y eso obviamente no genera liquidez, y obviamente nadie va a querer invertir en un negocio de esos. ¿Quién va a querer invertir en un negocio donde a legua se ve que me van a tumbar o me van a dar en la cabeza, decimos acá en Colombia, o me van a robar? Si yo les propongo un negocio donde vengan e inviertan, pero no les voy a dar nada de ganancias, creo que nadie me dice, tome mi dinero. ¿Sí? Se tiene que especular, obviamente. Si yo les propongo un negocio donde les digo, invertamos en esto, pero la verdad ustedes no van a ganar nada, yo solo necesito que ustedes inviertan en mi negocio, ustedes me van a decir cuál es la utilidad de ese negocio. ¿Qué necesidad tengo yo de gastar mi dinero en algo que no me va a retribuir absolutamente nada? ¿Sí? Entonces, un momento. Entonces necesitan generar esa liquidez, y los retrocesos son para liberar esa contraparte.
Entonces, con esto quiero decir algo. Todo movimiento que sucede en el mercado tiene un porqué. Y ese porqué es muy específico. Liquidez, dinero. Pero también todo movimiento que se genera en algún momento dado tiene que ser mitigado. Lo que hablo con eso es que cada vez que el precio sube y genera órdenes en contraparte que van negativas, en su retroceso tienen que ir a liberar esas órdenes, y lo pueden hacer el mismo día, durante la semana, el mismo mes, el mismo año o en los próximos años. Los bancos tienen la capacidad de capital de sostenerse durante años en negativo. Hay varias veces donde se ve muy claro que cuando lanzan de pronto un impulso enorme en una temporalidad grande, años después, y yo lo he mostrado mucho en varias de las tesis que doy, años después el precio va a liberar su capital, ¿sí? Entonces, nosotros no somos los que decidimos cuándo o cómo, son ellos. En algunos casos, como este siguiente ejemplo, tengo este siguiente dibujo dentro del mismo fractal, un nuevo mínimo y un nuevo máximo que también a su vez le inyectaron órdenes en compra y en venta, pero el retroceso como tal no se va tan a fondo. ¿Y por qué hablo de esto de ir tan a fondo, tan profundo? Porque normalmente todas las órdenes se ejecutan al inicio del movimiento, y dentro de ese movimiento inicial, en algún punto dado, ellos tienen que ir a liberar esa contraparte. Pero a veces simplemente caen y liberan una parte de lo que llevan en rojo, vuelven, inyectan capital, rompen la estructura hacia el alza, en este ejemplo, y siguen con órdenes tanto negativas desde acá abajo, pero también van con unas más en ganancia, conforme a lo que también fueron ganando en lo anterior. Y así sucesivamente, esos movimientos no tienen que ser mitigados en el mismo retroceso, sino que tiempo después pueden irlos a mitigar. Por eso es que nunca se va a mantener una tendencia literalmente estable durante todo el año. Generalmente las estructuras van cambiando entre alcistas y bajistas porque el precio es muy fractal. Entonces el precio se quiere mover de un punto a otro y lo tiene que hacer de manera fractal. Tiene que mostrar fractalidad alcista, tiene que mostrar fractalidad bajista, y así sucesivamente. Con esos movimientos van generando liquidez entre inyecciones de capital y liberaciones de contraparte que lleven negativas. Este movimiento inicial que les mostré acá es como un ciclo alcista del que el precio pues va desarrollándose poco a poco. Ahora, ¿qué pasa cuando cambia la secuencia? Cuando tenemos un fractal alcista y claramente vemos una ruptura de esa secuencia alcista. Eso nos demuestra a nosotros, básicamente después de que empiezan a liberar sus órdenes, de que ya no quieren comprar tanto como lo que estaban vendiendo, y ahorita los papeles empiezan a cambiar para generar liquidez hacia la baja, pero al mismo tiempo que van generando liquidez hacia la baja, lo hacen con la única intención también de generar liquidez, pero también ir liberando cualquier orden que tengan por acá pendiente del pasado. Entonces ahí es cuando muchas veces uno dice, caramba, pero es que el precio cayó tan fuerte y de repente una mecha reaccionó en medio de la nada, que muchos me dicen eso, en medio de la nada el precio reaccionó, y realmente no es así. El precio reacciona en puntos específicos. En esta era en la que estamos nosotros, pleno siglo XXI, nosotros estamos en una época avanzada, donde estos mercados, si bien son programados por gente, pero ya no es tan de que es que está una persona 24 horas ahí en el gráfico tratando de mover el precio, los famosos market makers, como lo llaman, o algunos que conocen de pronto este término. Existe el algoritmo, y todos hoy en día prácticamente con algoritmos que sí obviamente le meten mano porque está configurada por seres humanos, pero ya todo es más sistemático. Entonces los algoritmos, o el algoritmo interbancario, es el que hace que... ¿Escuchan? No, profe. Ya. Se fue la voz. Fue la voz, ahora sí. Sí, ya. Gracias. Ya, Teniendo inconvenientes se acá fue entrecortado. con el Wi-Fi. ¿La pantalla se ve bien? ¿Pantalla se ve bien? Dígame. No. Ah, sí, ahora sí. Ya cargó. ¿Ya cargó? Listo. Listo.
Entonces, básicamente, ese es su Sí, es ciclo. la voz que se escucha un poco entrecortada. A ver, hola, hola. Déjenme me cambio de red. Dame un segundo. Un segundo. Dale, dale. Ahora sí. Ya le paso a Kevin. ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Listo. Perfecto. Ya estaba cambiando acá de red. Molestando, me conecté al celular y ahorita ya volvió la red acá en la casa. Entonces, continúo. Entonces, ese es el ciclo de lo que es estructura y obviamente nosotros lo vemos desde el punto esencial, ¿no? Cada vez que tenemos máximos y mínimos cada vez más altos, tenemos una estructura alcista. Cuando esa sucesión de máximos y mínimos me rompe, en el caso alcista, el último mínimo que por estructura es válido, entonces tengo un posible cambio estructural. Mire muy bien esa palabra, posible cambio estructural. Yo no puedo dar por certeza que el precio ya va a cambiar de dirección, porque puede que no lo haga, ¿sí? Nosotros somos traders más reactivos que predictivos. O sea, si nosotros supiéramos a ciencia cierta para dónde se va a mover el precio, exactamente cuando inició la semana y yo desde el lunes ya sepa que va a llegar a tal punto el viernes, pues estaría minado en dinero. Pero muchas veces nos toca adaptarnos a lo que el precio nos va indicando. Entonces la estructura es muy esencial. Sí entendemos que el precio rompe estructuras, pero también tenemos que irnos guiados por confirmaciones y es cuando nosotros podemos desglosar un gráfico desde una temporalidad mayor hasta una temporalidad de un minuto o segundos y tomar nuestras entradas como las hacemos. Quiero mostrarles el ejemplo en cuanto al trade que tomamos esta semana con Euroyen. Dígame si se ve bien el gráfico acá, la imagen. Sí, se ve bien. Listo. Entonces, este trade lo tomamos, quise tomar este como ejemplo. Tenemos varios ejemplos. Yo constantemente comparto las entradas que hacemos o las que hago, pero quise enfocarme en este par, Euroyen, que fue un par que la verdad dio un muy buen ratio riesgo-beneficio esta semana y fue bastante sencillo operarlo, pero teníamos que entender todo el contexto desde la temporalidad mensual. Quiero simplemente hablar sobre este gráfico mensual en lo general, pero ya me voy a enfocar en el punto específico de lo que quiero ir. Voy a silenciar acá al que acabo de entrar. Bienvenido. Y quiero mostrarles lo que les digo. Entonces, vamos a empezar desde acá arriba. Para que el precio hiciera un movimiento tan fuerte a la baja, eso fue hace varios años atrás, necesitó inyectar bastante dinero y bastantes órdenes en venta. Obviamente también inyectó compras. El precio se desplazó para abajo y empezó a tener una sesión de máximos y mínimos cada vez más bajos. Hasta aquí teníamos una estructura completamente bajista. Pero cuando esa sucesión se rompe fuertemente, como lo hizo acá, pues empezamos a tener una sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos. Esa sucesión o esa fractalidad la llamamos una fractalidad alcista. Muy sencillo de entender, pero las cosas se ponen un poco más complejos a medida que bajamos de temporalidad. Luego el precio vuelve y cae, rompe estructura y se van a dar cuenta que a medida que el precio sube va liberando órdenes que en cada fractal que hizo liberó órdenes que metió en contraparte y obviamente se llevó ese dinero. Pero noten algo, el precio nunca ha vuelto a nuestro extremo de todo este movimiento fuerte. No quiere decir que no lo vaya a hacer, lo va a lograr en algún punto dado, él va a hacerlo, ¿sí? Lo que sucede es que no lo tiene que hacer ahorita y quizás toda la liquidez que recaudó hasta la fecha, desde los últimos años, ha sido suficiente para sostenerse. El último trayecto, que es para llegar a donde estamos en la actualidad, podemos ver que el precio, después de hacer esta sucesión de máximos y mínimos cada vez más bajos, empezó a tener una sucesión de máximos y mínimos más altos, pero en ningún momento rompió la estructura. La estructura va de acá a acá. Estas velas verdes o negras que ustedes van a encontrar a veces
porque el precio no va a ser un retroceso como tal, sino que va a ser como una pausa que se representa con una sola velita. Esas pausas en ocasiones a muchos les juegan como si fuera un retroceso. Entonces varias veces se puede entender como que el precio aquí subió, rompió estructura y ya estamos al alza. Y en ningún momento en la temporalidad mayor cambió estructura, simplemente hizo una corrección hasta cierto nivel, que es lo que se puede interpretar de acá a acá. El precio hizo una corrección hasta un nivel específico y empezó su descenso. En ese descenso empezó a hacer una caída correctiva y en esa sucesión de máximos y mínimos el precio nos rompe la estructura. ¿Qué tenemos en la temporalidad mensual? Y dónde yo me quiero enfocar para que ustedes lo apliquen en sus análisis. Ustedes no tienen que analizar lo que pasó por allá en 1988. Esto que les mostré acá es para que vayan viendo la secuencia. No es tan perfecta como normalmente uno lo dibuja. Obviamente el precio es fractal y va a tener algunos movimientos que van a ser muy engañosos, pero es muy importante entender desde la temporalidad macro, en este caso mensual para abajo, cómo es que yo desgloso un gráfico y se los voy a mostrar ya mismo. Básicamente en la temporalidad mensual a mí me interesa determinar cuál es el último movimiento que nos dio el precio. Si bien sé que a largo plazo, nivel general, el precio se encuentra bajista, ¿sí? Después de este movimiento, aquí puedo interpretar también que el precio me cambió estructura y podemos argumentar entre varios. El precio está alcista, el precio está bajista. Sea lo que sea, a nosotros no nos interesa un movimiento mensual como tal para tomar un trade en el ahora. Nos interesa es más o menos interpretar cómo se está desarrollando en los últimos meses para poder tomar una decisión en el intradía, o si ustedes hacen swing, por lo menos tomarlo desde la perspectiva intradiaria o scalping. Algo importante es que ustedes sean swing, intradía, traders a corto plazo, posición, ustedes deben entrar con un scalper. Yo no estoy de acuerdo con la gente que hace swing y entra con 100 pips de stop loss. No, es que la temporalidad mayor, porque estoy haciendo un swing, me tiene que dar esa oscilación. Si ustedes entienden dónde específicamente va el precio y dónde deberían entrar, no es necesario un stop tan largo. Esta semana se tomó un swing de un 1.44 que se desarrolló a 1.60 y ahorita se los muestro, y no necesariamente utilice 100 pips de stop loss, ¿sí? Entonces es esencial eso. Entonces en esta temporalidad mensual yo me enfoco en el último mínimo y el último máximo y tomo esto en consideración porque de cierta manera me rompió una secuencia bajista y me pone en tela de juicio de que posiblemente eso suba a largo plazo, como también puede caer derechito. En estos momentos eso me tiene sin cuidado. Lo único que necesito es empezar a fragmentar el precio para saber en qué rango yo voy a trabajar. En este momento, en la temporalidad mensual, de este mínimo a este máximo. Cuando inició esta semana, esta vela mensual no estaba así de larga, estaba más recogida. Cabe aclarar eso, y ahorita cuando bajemos de temporalidad, les voy a mostrar el antes y el después en temporalidades más pequeñas y van a ver cómo lo veíamos y cómo fue que se nos desarrolló. Este análisis lo compartí, o esta entrada se compartió en las redes y ustedes lo pueden ver y constatar que es una entrada, y ahí yo documento que es una cuenta real, ¿sí? No necesariamente tengo que mostrar cuenta auditada ni nada, porque para mí es más importante el valor de la información que mostrarles estadísticas de es que yo gano esto, gano lo otro. Si esta información les es de valor a ustedes, se van a dar cuenta que más allá de mostrar cifras, se van a dar cuenta que la información que les estoy dando es de muchísimo valor, que es lo que más me interesa a mí, porque para mostrarles cifras, por si no lo sabían, en MyFXBook uno puede auditar una cuenta y puede manipular los datos estadísticos. Entonces no se dejen engañar, porque yo sé que hay mucha gente que vende sus mega cuentas de 100% de utilidades, 200% en MyFXBook, pero algunas son alteradas, algunas quizás no, pero sí he visto casos de que algunas sí son alteradas. Entonces creo que la información tiene más peso sobre cualquier cosa. Aquí voy a seguir a la siguiente diapositiva, que ya es viéndolo desde una perspectiva semanal. Desde la perspectiva semanal, yo sigo determinando mis puntos ejes desde la temporalidad mensual, que es desde este mínimo hasta este máximo. Pero aquí viene algo importante. Si yo mido mi rango de acá a acá, estoy creo que en un rango un poco más de 1000 pips, si no es más.
Entonces, yo no necesito un rango tan amplio porque soy más intradía scalper. Y si fuera swing, tampoco necesito un rango tan amplio porque no me interesa tener un stop de 2000 pips. O creo que a nadie le interesa tener un stop de 2500 pips. Entonces, lo que tratamos de hacer es ir reduciendo nuestro rango a trabajar hasta llegar a la temporalidad chica y poder tomar una decisión de inversión. En esta temporalidad semanal a mí me gusta resaltar que después de un impulso mensual grande, en ese mismo impulso tengo dos impulsos semanales. Tengo este mínimo, permítame se los señalo, tengo este mínimo, este máximo, luego este mínimo y este máximo que nos da una estructura alcista que a su vez rompió estructura, entonces nos confirma que en mensual momentáneamente estoy alcista general, sé que ha caído, estaba cayendo, y en semanal tengo mi último fractal o mi último rango de precio a trabajar que va desde este punto mínimo a este punto máximo. Ahora, Raúl, pero es que el precio está cayendo. Sí, recuerden que les decía al principio, si yo sé dónde estoy, para dónde voy, yo de una vez debo de tener en cuenta que si yo estoy analizando las temporalidades mayores, yo debo de saber si estoy operando esta semana un impulso de una temporalidad macro o estoy tan solo en una corrección. En lo que tenemos en la actualidad con Eurogen teníamos un impulso semanal y esta caída que viene haciendo se va directamente a una zona de demanda que no la voy a especificar acá porque no es el tema, la temática es estructura y se sale de los parámetros retails. ¿Qué enseñan los retail? ¿Qué le enseñan por allá afuera los cursos gratis de YouTube y los libros? Que nosotros vemos soportes y resistencias, que esta zonita acá era un soporte y que esto por acá es una zona de resistencia. Pues déjenme decirles que si ustedes están con teorías de soportes y resistencias, el día o esta semana en curso les voló esa teoría y su soporte ya no es soporte, los voló, ¿sí? Porque sé que algunas personas operaron, y eso lo comentábamos en estos días con uno de los miembros de mi equipo. Tomamos una venta de estas y en otros pares y escuchaba de varias personas que compraban. Hay gente que estaba comprando oro, gente que estaba comprando libra dólar, euro yen. Y uno dice, ¿por qué van a comprar si no había indicios de eso? Para nada, ¿sí? Había de pronto una posibilidad leve al inicio de semana, que ya les voy a mostrar, pero se terminó desarrollando como se desarrolló y por eso fue que le sacamos provecho. Entonces yo entiendo que esta semana, desde que empezó, estaba ante una corrección de un impulso semanal y que tenía que ir a liberar ciertas órdenes que tienen rojo desde que dejó esta primer velita hacia arriba, ¿sí? Entonces, nosotros lo llamamos más como zonas de oferta y demanda, pero soportes y resistencias es muy limitado. Ustedes se limitan mucho a una zona en específico solo por los toques que hacen. Y ojo con esto, en algunas ocasiones esa perspectiva retail les va a dar bastante seguridad porque se cumple, pero la mayoría de veces estoy seguro de que eso no les funciona, porque lo que hace el precio es ir por unos precios más específicos, valga la redundancia, de demanda puntuales en el precio, que nosotros obviamente detectamos como zonas de interés y ahí es donde aprovechamos al máximo. Entonces, dentro de este rango semanal estábamos por trabajar esta semana que empezó el 26 de octubre y sabíamos que estábamos ante una corrección. Yo iniciando semana dije, bueno, esta corrección de pronto no la van a hacer tan profunda, sí tengo una zona más abajo, posiblemente lo lancen para arriba, pero el precio me terminó demostrando que sí iba por una zona de demanda importante y obviamente allá llegó. Entonces voy reduciendo mis rangos sin dejar a un lado que entiendo que en la temporalidad mensual estoy alcista, semanal o weekly estoy alcista, pero ahora me interesa ver qué pasa en la temporalidad diaria y eso nos dice la siguiente diapositiva. En esta temporalidad diaria sigo con mis rangos, yo no pierdo de vista esos máximos y esos mínimos porque necesito saber dónde estoy parado por si se me llega a olvidar. Entonces estoy ante este impulso semanal, que es este mínimo y este máximo. Pero dentro de ese movimiento, pues obviamente tenemos fractalidad. Tenemos impulsos, retrocesos, que en un punto dado fueron quebrados, como en este caso. ¿Por qué razón fue quebrado esa estructura que venía subiendo?
Bueno, una razón muy simple es que para que el precio pueda ir a mitigar la contraparte, necesitan romper estructuras en temporalidades chicas. En este caso, para poder retroceder y mitigar órdenes en contrapartes de todo un impulso semanal, tiene que romper estructura diaria. El precio rompe la estructura y a mí me deja muy expectante el rango que necesito trabajar. Si todo este rango semanal me medía un poco más de 700 pips, a mí no me interesa trabajar en ese rango, porque si yo sé que el precio va a llegar, no sé, por acá abajo, pues me interesa saber cómo montarme para llegar allá abajo. No esperar a que el precio llegue para por fin tomar una posición. Yo puedo aprovechar todo ese movimiento porque entiendo que estoy ante una corrección de una temporalidad mucho más grande. Entonces, cuando el precio rompe estructura acá, yo tengo mis dos rangos, mi punto más alto diario y mi punto más bajo diario. Ahora, ustedes me dirán, pero Raúl, este punto más bajo, sí, yo sé, pero estoy hablando con respecto a la semana pasada, antes de que se desarrollara todo este movimiento, ¿vale? Entonces, teníamos este rango de este mínimo a este máximo. ¿Y qué entendía yo por esto? Que para poder pensar en una compra, digamos que ya a largo plazo, con más posterioridad, necesitaba que el precio me rompiera estructura, por lo menos en diario acá arriba. Y si el precio se va a determinar a bajar más hasta zonas de interés importantes, sí, hasta zonas importantes diarias, pues tenía que confirmarme un rompimiento estructural acá abajo. Entonces es tan simple como que ¿para dónde me va a romper el precio? Si me sigue rompiendo hacia abajo, sigo teniendo mi estructura bajista, pero si va hacia arriba, pues voy a tener que tener en consideración que ese es mi último máximo por estructura válido para considerar Euroyen a largo plazo en compras, ¿sí? Entonces, en la temporalidad diaria teníamos este rango a trabajar, el precio hizo una corrección y después de que llegó hasta cierto punto, porque yo lo esperaba un poco más arriba, el precio empezó a caer. De hecho, cuando inició semana, y mis alumnos no me dejan mentir, yo había mandado una proyección para compras para poder agarrarlo un poco más arriba, que todavía le quedaba un campo para llegar. El precio no llega hasta allá, sino que decide caer. Entonces, pues nosotros, ¿qué hacemos? Nos adaptamos a las condiciones del mercado. No necesariamente la proyección inicial del día 1 de la semana tiene que ser la que se va a desarrollar al final de la semana. Lo importante es interpretar, entender la estructura del precio y no dejarse engañar por los movimientos de las temporalidades menores. Si ustedes quieren tener una dirección más clara, mi consejo es enfóquense en temporalidades grandes. Las temporalidades pequeñas son las que más confunden a cualquiera. Sí, señor. Sí, mi hermano. Entonces, ¿quién tiene el mic ahí para que por favor lo silencie? Robin. Listo. Entonces, la estructura venía obviamente bajista en diaria, pero necesitamos un poco más de información porque con todo solo el rango diario es bastantes pips. Y yo sé que si va a subir, me quiero montar en la subida. Y si va a bajar, me quiero montar en la bajada. Ahí ya vamos bajando de temporalidad. Y sé que retomándolo, resumiéndolo, mensual estoy alcista, semanal estoy alcista, pero en diario ya empiezo a ser bajista y todavía esa estructura aún no me cambia. Ahora vámonos para la siguiente diapositiva donde les voy a mostrar un antes y un después. En la temporalidad de 4 horas podemos determinar mucho más movimiento. Obviamente aquí veníamos con estructura alcista, el precio no rompe la estructura, luego acá intenta subir, llega hasta cierto punto, no rompe más allá, empieza a caer y empieza a tener secuencia o sucesión de máximos mínimos para arriba y para abajo, ¿sí? En 4 horas yo quise señalar, antes de que iniciara la semana, mi último rango notorio. Mi último rango notorio estaba desde este punto más bajo a este punto más alto. Es básicamente el máximo y el mínimo, que no es más sino la corrección de todo este impulso bajista. Y básicamente hasta ahí dije, bueno, el precio puede caer y puede volver a subir, porque en una temporalidad más pequeña, o de hecho acá en 4 horas, si yo considero este último máximo dentro de mi estructura bajista, yo noto que el precio me hace una ruptura estructural. Y muchas veces los puede confundir esto. Bueno, si me rompe acá en 4 horas, porque el precio no se lanzó para arriba y porque a la final sí respetó esta ruptura.
es cuando nosotros necesitamos la información de la temporalidad pequeña. ¿Qué tenía yo iniciando semana? Honestamente, yo sabía y había visto una ruptura y empecé a ver bastante fuerza alcista. Entonces dije, posiblemente, y ojo con esa palabra, posiblemente esto ya es un cambio estructural para que lancen el precio más hacia arriba, lo espero bien arriba para luego volver a vender, porque la estructura a nivel general era bajista, pero todavía le faltaban unos puntos a mitigar que necesitaba o quería que llegaran. Como podía haber la posibilidad de que no. Entonces este trade se cambió de ser un scalp a un swing y ya van a ver cómo. Entonces yo tenía esta estructura donde hubo una ruptura, había retrocedido, el precio fabulosamente reaccionó a esta zona, empezó a subir, en 4 horas no me convencía tanto la ruptura estructural, pero podemos decir que aquí hubo una ruptura en 4 horas y lo que esperábamos era que volviera a caer y en esta caída volver a tomarlo para simplemente tener esta secuencia alcista. Esa era mi especulación iniciando semana, pero no podía olvidar que el precio podía hacer cualquier cosa. ¿Cuáles eran mis objetivos o cuál era mi rango a trabajar? Entre esto a esto, una compra, una venta, lo que fuera, solo lo que el precio nos fuera delegando a medida que iba desarrollándose. Si el precio subía, teníamos unos objetivos claros, los máximos. Si el precio bajaba, teníamos este y este como objetivos a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en 4 horas? El precio pues tuvo una reacción bastante buena, donde tomamos la venta hasta la zona donde queríamos comprar, que era por acá. El precio siguió de largo y pues obviamente nosotros aprovechamos ese movimiento porque pues no íbamos a simplemente casarnos con el hecho de que el precio tiene que llegar allá y el precio tiene que, esa palabra tiene que salir tiene que salir del vocabulario nuestro, porque el precio no tiene que hacer lo que nosotros digamos, el precio va a hacer lo que más le conviene, él tiene que ir por las órdenes de la contraparte donde más le convenga y eso lastimosamente no lo podemos ver nosotros, solamente lo podemos interpretar con sus movimientos. Entonces el precio cae, pero quiero ya mostrarles el detalle de la temporalidad en H1. En H1 ya aquí para muchos que usan esta temporalidad, yo siempre les recomiendo a mis alumnos, tengan cuidado con esta temporalidad porque es muy útil, pero a su misma vez también es muy engañosa y aquí pasó algo como eso. Entonces, aquí se ve mucho más claro la estructura al sentido de la izquierda, máximos y mínimos cada vez más altos. Pueden notar cómo el precio rompe acá la estructura fuertemente y genera un máximo y un mínimo cada vez más bajo. Hasta aquí teníamos una estructura bajista en esta temporalidad, pero el precio viene y nos rompe el último máximo que por estructura era válido. Nos rompe con fuerza y cuando rompe eso, yo dije, bueno, al romper esa estructura, se ve como una ruptura de 4 horas. Puedo estar especulando bien, como puedo estar especulando mal. Vamos a esperarlo en el extremo porque se supone que inyectaron órdenes en compra y venta para impulsar el precio hacia arriba. Y lo mismo, si lo van a impulsar para abajo, tienen que inyectar por lado y lado. Entonces, vamos a esperar, a tomar quizás una oportunidad para ir a liberar estas órdenes que están por acá en pérdidas. Y una vez lleguen hasta allá, en un segundo acá, acepto a Fernando. Y una vez el precio llegue hasta allá, pues bueno, que nos dé confirmación y nos vamos para la compra. Simple, ese era el plan inicial. Les envié a mis alumnos una zona acá, les dije esperen ahí y obviamente los que ya saben cómo es, pues básicamente se pudo haber aprovechado el movimiento. Aquí es cuando ya les quiero compartir la entrada como tal que hicimos. No la puse en las diapositivas, pero sí está en las redes y luego los que están en el canal gratis pueden verla en ejecución en cuenta real y acá obviamente para demostrarlo. El precio nos dio una entrada donde nuestro riesgo fue de tan solo 4 pips en esta mechita. Y muchos dirán, pero ¿cómo rayos entra alguien ahí en la mecha con 4 pips de stop loss si a nosotros los libros y todo lo que hemos aprendido nos dice que tenemos que usar, si estoy en H1, como mínimo 30 pips de stop loss? ¿Qué salvajada es esa? Bueno, se puede porque esta entrada no necesariamente fue en una hora. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que como el precio tenía que llegar a nuestra zona de demanda, de demanda inicial, pues decidimos esperar unas confirmaciones en las temporalidades pequeñas donde nos dio el aval, nos dio luz verde para montarnos acá.
Y este trade inicialmente iba por un 1.10. Noten que cuando el precio llega a nuestra zona tiene una reacción. Algunos tomaron un trade acá, pero luego el precio cayó. Yo necesariamente no cierro mi posición hasta que no tenga comprobado que esta secuencia bajista me sea rota oficialmente. No sé si me hago entender con esto, pero ustedes pueden aprovechar un movimiento largo siempre y cuando el precio les siga mostrando esa sucesión. Si el precio iba a llegar a una zona de demanda acá fuerte, llega hasta allá y de repente el precio iba a cambiar, pues yo ya venía protegido con mi operación acá y aquí estaba esperando una confirmación de entrada. La tomé también, pero al mismo tiempo tenía una venta acá. Y dije, si el precio me rompe mi fractalidad vigente, va a romper y me va a ir a sacar break-even y ya posiblemente va a ir hacia arriba. Y entonces ya tengo una posición desde acá abajo en compras que me va a dar ganancias. Esta se me hubiera ido a break-even, no pasa nada. ¿Qué pasó? Tomé una compra acá, me sacó, esto fue break-even, y luego acá esta que venía en ventas, pues se siguió derritiendo. Entonces es una forma de aprovechar al máximo de que cuando hay algo de incertidumbre, puedo tomar puntos específicos de lado de extremo a extremo y a la final uno de los dos me va a pagar. No siempre se hace eso, pero si los bancos hacen coberturas, ¿quién dice que nosotros no podemos? Nosotros podemos aprovechar esos movimientos también de la mejor forma, pero todo tiene que tener algo específico, que es el tercer punto del que les quería hablar, las reglas de entrada. Yo no voy a compartir reglas de entrada por respeto a mis alumnos, porque eso es algo exclusivo para la mentoría. Pero lo único que les puedo decir, que sé que eso no va a cambiar en nada, es todas estas entradas que estamos ejecutando nosotros en DiviTrade es en base a temporalidades de 1 minuto a 5 minutos y hay algunas que hemos planillado en 15 segundos, gráficos de 15 segundos. Entonces, con la única intención de poder lograr identificar la temporalidad pequeña que nos está diciendo y puntualmente dónde tiene que llegar para poder nosotros tomar un trade. Este trade no es el único que he hecho y lo comprueban mis redes porque ahí hay sustento de las entradas, pero es una de las entradas bonitas que se dieron donde pudimos sacarle el máximo provecho. Fue un trade que pueden darse cuenta acá, casi no me cabe en la imagen, cayó y dio 250 pips en promedio, 215 o 250 pips, con un 4 pips de riesgo, teniendo el spread aproximadamente un 1.60. Carlitos, ¿tienes completo? ¿Quién tiene el...? Mariana, te voy a silenciar, gracias. Entonces, el precio se desarrolló bastante bien y nosotros ya una vez estamos montados, lo único que hacemos es administrar nuestro trade. Por eso les decía, el trading no es 90% psicológico. Para mí es un poco más técnico o equilibrado entre psicológico y técnico y no predomina más una que la otra. Porque ya después de que están montados en el trend, están montados en la estructura, ya les confirma el precio que en efecto mi inicial zona de demanda no funcionó y no iba a irse para arriba, entonces logramos aprovechar el resto del movimiento hasta que el precio que nos hiciera nos cambiara completamente de dirección. Des en cuenta que después de que entramos, en ningún momento el precio hizo una ruptura estructural válida. Quizás hasta el viernes hizo algo, pero ya que a eso había dado una utilidad, un ratio riesgo-beneficio bastante bueno. Logren interpretar las temporalidades menores, pero antes de eso es muy importante dominar las temporalidades mayores. Es un error empezar por una temporalidad pequeña y luego querer entender la temporalidad grande. Nunca, pero nunca eso va a ser lo que yo recomiendo y lo ideal. Esta es la parte de estructura que quería mencionarles. Obviamente hay mucho más ejemplos, más escenarios. Un solo ejemplo de pronto no va a aclarar dudas que van a surgir, pero sí quería dejarles claro cómo ustedes pueden desglosar un gráfico desde una temporalidad grande hasta una temporalidad pequeña. Reduzcan esos rangos, enfóquense mucho en ver el último movimiento válido por estructura que les deja el precio y en base a ese movimiento empiecen a sacar sus propias conclusiones, sus propias reglas de entrada que tengan, si ya las tienen, y aprovechen esos movimientos y no se dejen engañar
como sé que varios, porque sé de algunos que estaban comprando pares como estos y el precio se los llevó. Ahora, cuando ustedes hagan una entrada y el precio lo saca y vuelven y se meten y el precio vuelve y lo saca, siempre háganse esa pregunta: ¿será que el precio me está queriendo decir algo? ¿Será que es que yo no debo seguir comprando y más bien cambio mi punto de vista y me voy más por lo que los bancos están haciendo que por lo que la gente del común lo hace? Si ustedes están en muchos grupos de Telegram donde comparten ideas, donde dan una cosa a la otra, mi mayor consejo es: enfóquense en lo suyo, porque mucho ruido lo único que va a hacer es alterar su operativa. Y a veces están en lo correcto, pero otro dijo, no, eso ya va a caer por esto y esto. Sé de muchos que estaban comprando oro, porque es que el oro ya tenía que subir, y en teoría no, ¿sí? Entonces es muy esencial esto, la parte estructural. Y las entradas pues obviamente tienen que tener una regla, que es lo que nosotros pues enseñamos, ¿no?